nuestro segundo camino, siempre quisimos saber qué significaba ese andar espiritual. Era para nosotros algo como por allá lejano, el andar espiritual. O sea, cómo se logra poder tener este andar. Y uno de los temas que nos ha permitido entender algo acerca del andar espiritual es acerca de estas dos naturalezas que moran dentro nuestro. La clase pasada nosotros iniciamos por boca de Juan acerca de las dos naturalezas, del conflicto que hay en ellas, del conflicto que hay en nosotros por ellas, y finalizábamos hablando, o Juan finalizó con un ejemplo acerca de un barco que va y que tiene este viejo capitán, pero que ya él no está al mando, sino que hay un capitán nuevo. Entonces es un ejemplo muy diciente de las cosas que hay morando dentro nuestro. Hoy tenemos una segunda parte. Dios ha permitido a través de Juan tener más luz acerca de este tema, que es un tema para nosotros de vida. Es un tema que la clase pasada finalizábamos considerando que es delante del Padre. O sea, es delante de Dios que podemos entender todas estas cosas en su presencia. Entonces, hoy vamos a continuar con esta segunda parte, que es para nuestra vida, sobre todo para que nosotros siempre estemos livianos, tranquilos, reposados, como Dios nos decía en el versículo que también leíamos la clase pasada, acerca de cómo llevar este yugo que el buey experimentado lleva a este buey que no tiene esa experiencia, inexperto. Entonces nosotros, la idea es que aprendamos de todo corazón a estar muy livianos para que Dios pueda ser quien nos guíe, quien nos lleve y disfrutar esta vida. Entonces, Juan, sin más preámbulos, te doy la palabra. Sí, pues muy buenas noches. Espero que me escuchéis bien. Bien, bien, sí, señor. Bueno, pues es un privilegio, como os digo, y le agradezco a Amparo el poderme dar esta oportunidad de, de que salgan, y oro y muchas gracias a nuestro Padre Celestial, que a través de su Espíritu pues me dé las palabras habladas con la suficiente claridad para que pueda llegar a nuestros corazones y tener ese consuelo. Hemos cantado esta canción y es curioso que es la palabra griega parakletos, que se pone por la representación del Padre, del Espíritu Santo, y es el consolador. Él es el consolador. Y se pone también en representación de su Hijo Jesucristo, y ahí, en Primera de Juan, se traduce por abogado. Él es el que está en este momento a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. O sea que este consuelo es realmente eficaz y nos cabe a nosotros escudriñar en las Escrituras para que no nos dejemos robar de ese consuelo, para que no nos dejemos robar de esa paz, aunque exista el conflicto. Por poneros un ejemplo, bueno, España, Portugal, Colombia, en este momento no tiene guerra con ningún país. Naturalmente hay otros conflictos interiores, pero esa paz sería como la que Dios quiere que se mantengan en nuestros corazones. Y además, sabemos que es una paz que va más allá de nuestro entendimiento.
Y es porque es una paz que no es nuestra, es una paz suya, que proviene de este renovarse día tras día, este Espíritu de Cristo que ahora tenemos dentro y es nuestra guía. Entonces hay cosas, hay frutos que son suyos y que a medida que nosotros tendemos a las cosas del Espíritu, porque Él nos coloca ese deseo de poner todo lo nuestro inclinado para Él, pues comienzan a iluminarse, comienzan a ser vivos, comienzan a ser una experiencia, no una doctrina sin experiencia alguna, no algo teórico, sino algo práctico, algo eficaz, algo experimental. Y en este contexto tenemos que recordar que nuestro Padre dice que Él es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Por tanto, todo lo que Él nos dice tiene que ser sencillo. O sea, cuando nuestro Padre se nos da a conocer, el problema que nosotros causábamos a Dios eran precisamente nuestras convicciones personales, que muchas veces habíamos aprendido pues de boca de los hombres, no de Él directamente, como siempre ha deseado. Esas convicciones han hecho que anduviésemos pensando que estábamos haciendo nuestro mejor para Dios, digamos que en un círculo vicioso, en un círculo del cual nos salíamos y el cual nos agotaba en muchos sentidos. Bueno, Él siempre estuvo con nosotros y siempre nos dejó andar conforme lo determinábamos y lo hacíamos por ese convencimiento que teníamos. O sea, sobre todo recuerdo un libro que traduje en el que había unos cuantos creyentes que habían ido a una excursión donde había un lago y uno de los hermanos pues le dio un calambre y se estaba comenzando a ahogar. En medio de estos hermanos había uno que sabía muy bien nadar y tenía varios conocimientos acerca de salvar vidas. Y este hermano, todos increpaban a él para que fuese a salvarlo, porque estaba en un momento de agonía. Y este hermano se quedó simplemente quieto, no hizo nada. Entonces el que se estaba ahogando realmente pues fue para abajo. Eran aguas profundas y se fue al fondo. Y solo en ese instante es que aquel que tenía una capacidad para poder salvarlo, es que fue detrás de él, efectivamente, ya inconsciente el hermano, lo sacó a la superficie y efectivamente salvó su vida. Entonces todos le preguntaban, ¿por qué has demorado tanto tiempo? Y él dijo que si hubiese ido a salvarlo cuando él se estaba ahogando, normalmente la persona que se está ahogando se agarra a nosotros de una forma que peligramos los dos. Es decir, él en su afán de sobrevivencia, pues se agarra de tal manera a nosotros que es un peligro. Por tanto, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo que él se canse, que él se quede inconsciente, y en ese momento es el momento justo y preciso para sacarlo a flote. Bueno,
Esto nos ha ocurrido muchas veces en nuestra vida. Y solo cuando hemos desesperado, llegando a una situación que no es la voluntad de Dios, pues nos hemos puesto en sus manos y hemos dicho, Padre, lo que tú quieras. Y ahí entonces nuestro Padre inmediatamente comienza a explicarnos su salvación, comienza a derramar sobre nosotros la luz que necesitábamos. Y siempre que esto ocurre vemos que era mucho más sencillo de todo lo que nuestras convicciones nos habían hecho creer. Esto me ha sucedido con muchas cosas. ¿Por qué? Porque de boca de los hombres yo había oído, una vez que eres salvo, hagas lo que hagas, no hay ningún problema. Es decir, eres salvo, no te preocupes por nada. Así que yo, pues como ya os conté, fui muchos años, en fin, indulgente con el pecado, fui indulgente porque esto era, digamos, siempre con Dios, pero no, una vez salvo, y además todos vendríamos en un cuerpo resucitado de la misma manera, así que no había ningún problema. Todos pasaríamos por el bema, todos pasaríamos a ser recompensados de la misma manera. Bueno, cuando aprendí que esto no es bien así, es cierto que la salvación es una cosa, las recompensas que están muy claras en sus escrituras son otra cosa muy distinta, pues para mí eso hizo un caos en mi mente entre lo que yo pensaba y lo que me estaban contando. Igual sucedió cuando yo iba a las escrituras y veía que los santos de Dios, los que él había apartado, eso es lo que significa santidad, estar separados, hemos sido separados, esto es lo que connota esa palabra, santificación. El espíritu de santificación no es otra cosa que hemos sido separados del mundo, apartados de todo lo que no sea el Padre Dios. Y por otro lado, solo hemos sido escogidos para Él. Esto es santificación. Y esto es algo que lo hace el Espíritu con nosotros. Yo he venido a averiguar esto hace poquísimo tiempo. Sabía que esta palabra santificación era apartados. Pero he visto cómo nuestro Padre siempre ha ido haciendo esto, mismo sin yo haberlo visto con tanta claridad hasta hace muy poco tiempo, que he escrito un artículo, traduciendo un artículo, efectivamente sobre santificación. Y he visto que es una confirmación de lo que el Espíritu ha hecho. Muchas veces hemos dicho, a medida que más conocemos a Dios, más se engrandece Él y más odiamos al mundo, es decir, más nos vemos separados de las cosas del mundo. Bueno, pues esta es la labor del Espíritu y es tan hermoso comprobarlo cuando lo aprendemos por las Escrituras. Es tan lindo verlo. Las dos cosas, somos separados del mundo y somos separados para Dios. Son dos cosas y maravillosas, las dos. Sobre todo ser separados para Dios, porque ahí entendemos cómo es que ahora realmente no disfrutamos de nada lo que hace el hombre, porque efectivamente nuestro Dios es muchísimo más grande. Hace poco me decía, bueno, antes que nada, también deciros que yo he incluido en esta reunión a Charo Quesada de España, que ya no está con nosotros, pero sigue muy de cerca las enseñanzas y ella quería tener las grabaciones para escucharlas, que además algunas está difundiendo también con
creyentes hermanos en Argentina. Alguna vez estará con nosotros, pero ella, igual que Sandra, pues en este momento es 1 de la mañana en su casa y ella se levanta muy temprano, pero me pidió que la incluyese y que pudiese escuchar estas enseñanzas. Bueno, pues ella decía, es genial cómo podemos haber estado santificados y consagrados y dedicados para Dios. Y yo le decía, pues es genial haberlo visto ahora más claramente, y esto sucede siempre, no paramos nunca de ver cosas maravillosas, y sobre todo confirmación de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y le decía a Charo que sería como haber venido al mundo en una chabola, imagínate, no sé, en un barrio de lata, un barrio de casas hechas a mano y demás, sin pavimentar y demás, y haber sido transportados a una urbanización donde haya piscina, spa, campo de tenis y árboles. Pues efectivamente, nuestras almas no quieren volver para, para las chabolas. Es decir, nosotros, esto es la santificación y la consagración. Hemos sido transportados a un sitio tan sublime, sobre todo los que conozcan el gran secreto, al lugar más alto y más sublime, y no se puede hacer otra cosa. Es decir, que es un resultado de dejar que Dios en esta obra que hace, como vimos el día pasado, permitir que la obra de Dios se haga en nosotros, pues van sucediendo todas estas cosas que vemos escritas en su palabra. Por eso es que hay que escudriñar la palabra. Pero recordar que esto que nosotros tenemos, esto es la palabra muerta, esto es la letra muerta. La palabra viva es Cristo. La palabra viva es Cristo y esto es lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Y Él es el que nos ilumina esta palabra cuando nos acercamos a ella. Él es el que la conoce, Él es, porque es Él mismo. ¿Vale? Y como ya hemos dicho, no es necesario saber griego, no es necesario saber nada, es necesario leer en Cristo estas palabras y tú con tu entendimiento, Él conoce tu circunstancia, Él conoce personalmente lo que tú eres y efectivamente se hace viva. Y Él dice escudriña, escudriña, es decir, que aquí está Él. ¿Okay? Aquí está Él y aquí se hace vivo efectivamente a medida que Él nos va dando luz. Claro que sí, Él puede utilizar instrumentos como estos hombres de finales de 1800, principio de 1900, como son Bullinger, como son Charles Wells, como son Lutero, como es Watchman Nee, como son pues muchos instrumentos suyos que Él ha utilizado para ciertamente iluminarnos lo que está aquí. Pero corresponde a cada uno efectivamente ir a las Escrituras en el Espíritu de Cristo, que es la palabra viva dentro de nosotros, y ahí entonces leemos que nuestro Dios es un espíritu donde no hay tinieblas. No puede haber algo difícil de entender. Una vez que se va dando Dios a conocer, comenzamos a pensar, esto no encaja, esto no es de Él. Comenzamos a conocerle porque Él se nos da a conocer y comenzamos a ver las cosas que se encajan en nosotros porque Él nos ha iluminado el entendimiento. Si no, pues no podría haber dicho Jesucristo
Te doy gracias, Padre, porque ocultaste estos de los sabios y entendidos y se lo manifestaste a los niños. O sea, los niños son los que entienden, pero ¿qué está diciendo el Espíritu? Aquellos que se vuelven niños en la presencia de Dios. Estos son los que tienen la capacidad para que Dios les dé a ver con toda la claridad lo que ha escrito en su palabra. Estas cosas, ¿qué cosas? Si vemos el contexto, fue cuando envió a aquellos 70 y volvieron con mucho gozo, porque habían visto que hasta los espíritus diabólicos se les sujetaban. Y ellos estaban llenos de regocijo contándole a Jesucristo cómo habían visto la manifestación y el poder de Dios, donde habían ido precisamente enviados por Jesucristo. Pero claro que tiene una aplicación ese versículo para nosotros mismos. Y siempre repito que nosotros lo que debemos hacer continuamente es desaprender. Y mismo cuando vamos a las Escrituras, no vamos con conceptos ningunos. Y por eso dije que no se deben hacer rascuños en la Biblia, no se deben hacer notas, como nos habían dicho, no se deben hacer... No, para eso debes tener un cuaderno aparte. ¿Por qué? Porque si nosotros señalamos, estamos viendo la enseñanza que ese día nos está dando el Espíritu. Sin embargo, vamos a la palabra y esto mismo que hemos leído ayer, pues se nos abre un tesoro que antes no habíamos visto. O sea, su palabra es un tesoro que está lleno de sabiduría, que está lleno de Él, de Él. Por eso es que nosotros debemos leer y además es genial cómo Él va haciendo la unidad del libro, cómo va haciendo, cómo se encajan las piezas. Yo digo que como en un puzzle, exactamente igual. Pero todo lo que leamos, hay veces que no entendemos las Escrituras, no hay ningún problema. Aquí está escrito normalmente es, ya te digo, por nuestras antiguas convicciones, que ahora se van dejando de fuera, pero si ponemos los principios, ¿a quién se lo está diciendo? Esto es una verdad de un periodo de tiempo para Israel. Esto es un periodo de tiempo en que se abrió el gran secreto. Sabiendo estos principios cuando leemos y teniendo esto claro en nuestro corazón, porque también lo ilumina el Padre, pues la palabra se va haciendo muy clara. La palabra se va haciendo cada vez más sencilla y sobre todo, más... No es exhaustiva, nunca acabamos de ver cosas profundas de nuestro Padre Celestial, pero tienen que ser todas muy sencillas. Y en este contexto que estamos viendo de las dos naturalezas, pues como os dije al principio, esto surgió antes de las Navidades, cuando terminamos de juntarnos por Skype, que tuve una crisis en este conflicto, que aún teniendo mi corazón abierto para Dios, sabiendo que Él me limpiaba, sabiendo que Él derretía todo lo que salía de Él, pues no pasaba. Es decir, me sentía tan abatido y pensando que esto duraría toda la vida, que, bueno, como que exploté y que lo compartí con Amparo, con Sandra, con Sara. Nos reunimos los 4 y comenzamos a ver que la crisis era una crisis que todos los cristianos pasaban, que de alguna manera ellas también sentían y que era general, y que ciertamente
había aquí algo que queríamos, soluciones de nuestro Padre Celestial. Esto me recuerda como Dios nos dice que nos confesemos nuestras faltas, nuestras carencias, nuestras debilidades, porque efectivamente juntándose 3 o 4 o 2, donde esté Él, pues las soluciones comienzan a salir. Y efectivamente, pues después con la traducción entonces de sus palabras de consuelo, y muy poco a poco, el Espíritu me comenzó a hacer ver pues que este es el conflicto del cristiano. Este es el conflicto natural, precisamente porque habitan dos naturalezas en nosotros. Habitan. Aunque Él nos diga que nos consideremos muertos en el viejo hombre, como vamos a leer ahora, pero ese viejo hombre permanece en nosotros hasta que se dé la epifanía, la fundición con Cristo en gloria, cuando Él allí se haga visible o cuando nos vayamos al polvo y saquemos nuestro cuerpo de resurrección. Hasta entonces vamos a tener que cargar con la vieja naturaleza, con el hombre viejo. Y esto me recuerda una pena de muerte que había en el Imperio Romano en el tiempo de Pablo. Había dos penas de muerte, la más baja de ellas, por supuesto, que era la crucifixión, por donde pasó nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su gloria, o de parte de su gloria, y se hizo un hombre esclavo, y además se humilló hasta la muerte, y la peor muerte que había, que era la de la cruz, porque era un espectáculo público, era vergonzoso. Pero había otra sentencia de muerte que se daba a los homicidas, y era que el cuerpo de la persona que había matado, con unas cadenas, se ataba al cuerpo del homicida. Su rostro con su rostro, su cuerpo con su cuerpo, y completamente atado, y se soltaba en el desierto. Imagínate el fin de esta persona. Bueno, pues esto es un cuadro demasiado vivo, tal vez un poco extremo, de cómo nosotros cargamos con nuestro viejo hombre hasta que nos vayamos al polvo, así mismo. Y está igual de muerto que esa figura viva, porque dice nuestro Dios, y andando por la fe es que podemos recibir esto, pues que Él crucificó a ese hombre en la misma cruz que su Hijo Jesucristo. Por tanto, Él no quiere nada con ese hombre. Y quiere que nosotros ciertamente nos veamos libres de Él, con un plano que Él tiene en las Escrituras. Y entonces llegué a ver, eso es por lo que se da este conflicto, porque tenemos las dos naturalezas con nosotros, la muerta y la nueva, viva, la muerta vieja, pero comencé primero a ver que este conflicto tiene mucho provecho. Este fue lo que me dijo. Al principio, por supuesto, y dentro de esta gran crisis, pues no me hacía ninguna gracia leerlo. ¿Qué provecho puede tener, Padre, que yo tenga este conflicto dentro de mí? Y después ver que este es el conflicto que hay, pues, en todos los cristianos. Bueno, después de averiguar que había un provecho, pues también me dijo que producía paciencia en mí. Es decir, el fruto del Espíritu, un fruto de Espíritu que le agrada muchísimo a nuestro Dios, es la paciencia, que ahora os puedo decir que se manifiesta mucho más en mi vida porque no es mía,
proviene de este nuevo hombre, y esto ha sido maravilloso descubrirlo. Él dice, nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Por tanto, esto hay aquí un provecho que, aunque no lo entendía en un principio, ahora se está haciendo cada vez más claro, de tal manera que ya ni me acuerdo del conflicto tan grave que yo sentía. Es como él dice, que es como una mujer que está a punto de dar a luz y los dolores son impresionantes, pero cuando ve a su hijo nacido, pues se acabaron los dolores y se regocija con lo que ha nacido. Bueno, pues ciertamente sirvió de mucho aquello, y que confesásemos entre los hermanos esa debilidad, porque a partir de ahí ha salido un montón de bendiciones en las que ahora reconozco que ciertamente ese conflicto que se va a mantener, no a ese grado, porque he entendido muchas cosas para no perder este consuelo y esta paz, pero el conflicto se va a mantener, no hay ningún problema en admitirlo, y será bueno que lo tengamos bien claro en nuestros corazones, para que cuando lleguen esas tribulaciones, pues no nos sorprenda en absoluto, sino que ciertamente eso se debe a la convivencia entre estas dos naturalezas que tenemos. Pero bueno, pidiéndole a Dios luz y sabiduría, como le hemos estado pidiendo los cuatro, no es normal la cantidad de información que me ha venido. Y otra vez vuelvo a deciros que veo que mis convicciones y mis creencias anteriores que me habían puesto los hombres, pues agravaban el problema, agravaban más de lo que el propio conflicto ya me causaba. Y una de esas convicciones era efectivamente pues que mis sentidos y que mis pensamientos y que mi corazón, todo eso pertenecía al hombre viejo. Y sin embargo, gracias a la luz de nuestro Padre, permitiéndole que Él nos ilumine, no, porque Él en el principio hizo al hombre un alma viviente. Cuando Él vio que era todo bueno en gran manera. Y en esa alma viviente tenemos que incluir nuestros sentidos y tenemos que incluir lo que la palabra llama el espíritu del hombre, que es ciertamente cómo él consigue razonar, cómo él consigue pensar. Todo esto es bueno en gran manera. ¿Okay? Pero todo esto, ciertamente, sin el espíritu, como Dios creó al hombre en un principio, entonces, es decir, cuando nosotros vivimos por ello, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el Paracletos, sin tener en cuenta el abogado, sin tener en cuenta el Consolador, sin tener en cuenta que Él es nuestra guía, sin tener en cuenta que es Él el que tiene que enseñarnos todo, sin inclinar esta parte nuestra para Él, entonces ciertamente se vuelve vana y vacía. Entonces ciertamente se vuelve corrupta. Entonces ciertamente... ¿Por qué? Porque el hombre se hace señor de su vida con estos 5 sentidos y con estos razonamientos. De ahí que Adán y Eva, que tuvieron que tener esto
tal vez de una manera distinta como la tenemos nosotros, porque ciertamente Adán y Eva no conocieron corrupción ninguna y tenían este espíritu y Dios hablaba con ellos y le enseñaba, por eso traía todos los animales y el nombre que Adán le ponía a cada uno, pues ese era su nombre. Y sin embargo, cuando Eva fue engañada y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le dijo, no comas de él porque ciertamente morirás, pues lo primero que sucedió es que se sintieron desnudos, cuando anteriormente habían estado desnudos y no se avergonzaban delante de Dios. ¿De qué se vieron desnudos? Por supuesto, se vieron desnudos de la parte del espíritu y eso les acarreó la muerte. En ese mismo día entró el pecado, en ese mismo día la desobediencia hizo que entrase el pecado. Y ciertamente ahora tenían que aguardar la simiente que recuperaría ese espíritu para ellos. Pero fíjate, ellos podían haber aguardado en la presencia de nuestro Dios, pero le pareció a Eva muy atractivo que supiese ella por sí lo que era bueno y lo que era malo, sin que Dios se lo enseñase. Fíjate, o sea, esto es lo que corrompió al hombre, no fueron sus sentidos, sino poner sus sentidos efectivamente para ocupar la parte que a Dios le correspondía. Los sentidos no eran malos, nuestros sentidos no son malos. Y yo siempre los he tenido como malos, yo siempre los he tenido como del hombre viejo. Si fuese del hombre viejo, una pregunta muy simple es que yo creo que me guió el Espíritu a preguntarme, si fuese del hombre viejo, ¿cómo iríamos a entender que conseguimos leer las Escrituras por la vista? Porque Dios no quiere saber nada de la naturaleza vieja, la ha crucificado. No, nuestros sentidos son neutros. Nuestro corazón es neutro, nuestro cuerpo es neutro. Vamos a ver esto, porque otro problema que esto causaba, si mis pensamientos, si mis sentidos, si mi corazón, si mi cuerpo es todo del hombre viejo, ¿dónde está el nuevo? Y esto me causaba un conflicto terrible, como digo, agravaba la crisis del cristiano, porque decía, ahora estoy andando por el espíritu, ahora estoy andando por la carne, ahora estoy... No, 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 esto se acabó. No que el conflicto haya acabado, sino que se acabó preguntarme tantas cosas y darle gracias a mi Padre que me haya iluminado el entendimiento que lo que Él hizo en mí y de mí es bueno en gran manera. El hombre, ciertamente, sin Dios, sin Cristo, se corrompe a sí mismo. Es decir, esto no es para lo que Él fue creado, hecho y formado. Él fue así como lo somos nosotros hoy en día para tener a Cristo dentro, para ser guiado en el Espíritu. Y fíjate, en Hebreos tenemos, Dios le hubiese enseñado lo que era lo bueno y lo malo. Él no tenía que haber comido por sí, sino que era nuestro Dios, porque en Hebreos Él dice que la sabiduría, las cosas del Espíritu, son abiertas para aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Tenemos nuestros sentidos ejercitados porque ahora tenemos un espíritu que efectivamente, sin nosotros esconderle literalmente nada de nosotros mismos, es el que nos dice
¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Quién es el que se está formando? Hay un versículo que hemos entendido mal porque está traducido de una manera que con todo lo que nos habían enseñado y lo que habíamos aprendido de Dios de labios de los hombres, pues decíamos, fíjate, y es cuando dice que fue hecho el primer hombre en cuerpo animal. Ese animal viene de la palabra ánima. Ánima es el cuerpo natural. Ánima significa el alma. Este es el primer hombre y Dios dice, y el segundo hombre, el segundo cuerpo espiritual. ¿Me entiendes? El segundo espiritual. Pero esto fue el plano de Dios, haber hecho el alma y todo esto efectivamente haciendo de él un cuerpo animal, un cuerpo espiritual. Hablaremos más sobre esto, pero esa era la voluntad de Dios. Dios creó el alma. Y cuando la creó, vio que era buena en gran manera. Dios formó el cuerpo que tenemos hoy en día y fue bueno en gran manera. Sí que podemos, porque yo sí que he estado como loco pensando, ¿y ahora qué es el viejo hombre? Y ahora es el nuevo, y ahora tengo que dejar todos mis sentimientos, tengo que dejar todas estas cosas, porque además me decían que mis sentidos me engañaban. Fíjate, los raíles del tren, si lo ves allí al final parece que se juntan, ¿verdad? Pero bueno, si tú vas andando, ves cómo te han engañado. Vemos el horizonte en el mar, cómo parece que se junta el cielo con el mar. Lo has visto allí, mira, mira. Pero si fueses en un barco, verías cómo te han engañado. Así que yo decía, uff, ¿qué puedo hacer? O sea, no me puedo fiar de nada. No. Hemos aprendido en una reunión anterior, no, en un artículo que os envié, algunos de vosotros tendréis, que cuando dice tu palabra es lámpara para mis pies, pues es una lámpara para ver aquí, que no tropecemos en nuestros pasos. Los sentidos no están hechos para mirar allí, al fondo donde no se ve. Hasta donde llega nuestra vista vamos a ver bendición. Pero hay cosas que nuestros sentidos no nos permiten ver. Las cosas invisibles de Dios tienen que ser reveladas por el Espíritu. Y nuestro Padre es más que capaz y ese es su deseo. Antes ha orado esta creyente porque escuchemos clara tu voz. Claramente tu voz. Él es más que capaz, por supuesto, escudriñando las Escrituras. No hay otra manera. ¿Okay? Primero Él ha puesto las Escrituras, efectivamente, para que inclinemos nuestras almas y Él nos confirme lo que nos va enseñando también en el Espíritu. Pero a través, sobre todo, de este Espíritu, Él se nos va dando a conocer. De ahí que ya no nos engañe nadie. Ya no esperamos conocerle a Él de boca de los hombres. Y ahora sabemos, aunque no conozcamos algún aspecto de Él, pero hay una intuición ya en nuestros sentidos, porque están ejercitados en lo que es bueno y malo, para saber si esto es de Dios o no. Es decir, ya lo conocemos de tal manera suficiente que sabemos exactamente cómo encajan las piezas de su puzzle. Como por ejemplo que Dios no puede ser difícil de entender, porque hizo su sabiduría para que la entendiesen los que tienen corazón de niños. Hace un niño lo que vimos el día pasado, es decir, escucha de su padre, aunque le diga mira una vaca volando y el niño mira para arriba. Es decir, la sujeción a nuestro Padre y las cosas que nos digan, por muy altas que sean o por muy por encima que estén de nuestro entendimiento, nuestra
responsabilidad es creerlas. Y si algo sentimos que efectivamente no comprendamos, Él es fiel y justo para iluminarte. Y cuando ilumina nuestros corazones, vemos efectivamente que era más sencillo de todo lo que podíamos haber pensado o imaginado. De manera que todos estos obstáculos, que ha tenido nuestro Padre hasta que hemos llegado a efectivamente, o sea, no poner confianza ninguna en la carne, sin Cristo, pero no pensar que la carne y los 5 sentidos son de nuestro hombre viejo, porque si no, ¿cómo iríamos a conocer a Dios? Entraríamos en ese conflicto agravado, porque no podemos fiarnos de lo que nosotros pensamos. No podemos fiarnos. Fíjate, estoy disfrutando de esta música que está escuchando, no lo puedo escuchar porque los sentidos me engañan. O porque, es decir, hay muchos cristianos, y yo me he visto entre ellos, que han pretendido vivir con una sola naturaleza, cuando eso que es la espiritual, cuando eso solo lo vamos a ver efectivamente en nuestro cuerpo de resurrección. ¿Entendéis? Es cierto, esta alma, esta ánima que fuimos hechos en la primera vez, va a ser transformada en un cuerpo espiritual. Esto es, pero esta es la voluntad de Dios. Por tanto, se me ha quitado ese conflicto. No, qué descanso me ha dado esto, Dios mío, ha sido una cosa. Por eso os decía que estaba entusiasmado, porque llevo unos días como en el aire, como diciendo, Padre, fíjate, tantos años peleándome conmigo mismo. Cuando tú me dices en tu palabra que tú tienes paz conmigo, conociéndome, como sabes que en mí no hay nada de bueno sin Cristo. O sea, conociendo que mi naturaleza vieja está crucificada, conociendo todas esas cosas, tú dices que en la justificación que has hecho por la sangre de tu Hijo, me has justificado y que tengo paz contigo. ¿Cómo nos hemos dejado robar esta paz? O sea, solo este versículo es maravilloso. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo se ha corrompido entonces este cuerpo? ¿Cómo se ha corrompido? ¿Cómo se ha...? Pues fíjate, nosotros hemos llegado al mundo cuando éramos niños, absorbíamos literalmente todo. Fíjate que los sentidos, para ver bien cómo esto es tan puro y tan bello, mirar el comportamiento de un niño que todavía no ha sido contaminado por las cosas del mundo. No hay cosa más bella. No hay cosa más bella que un niño. No hay cosa más linda. Y eso lo sabéis, sobre todo las madres, pero también los padres. Yo me quedaba loco con mis hijos cuando eran niños y los veía. No hay malicia en ellos, no hay nada. Absorben todo del Padre. Estos son los sentidos puestos al servicio del Espíritu. Estos son nuestros miembros sirviendo como miembros de justicia. Los que están inclinados, estos son los niños que Él dice. Por supuesto que nuestro Padre nos dice que esto es maravilloso, pero Él quiere la madurez espiritual. No quedéis como los niños. La leche es para los niños, pero la vianda, las cosas, los alimentos de la carne que no pueden digerir los niños, son los que quiere que digeramos, o sea, las cosas profundas de nuestro Dios. Y todas estas son las que el Espíritu nos va dando, por supuesto que sí, escudriñando las Escrituras, para ver si estas cosas son así, para que Dios nos confirme todo lo que nos va enseñando en el Espíritu. Y esto es una labor de cada uno. Nadie la puede hacer por ti, y Dios conoce tu corazón y como el deseo que tienes de conocerle, pero no podemos pedirle mucha sabiduría sin ciertamente tener
un tiempo para escudriñar, para ver, para ir conociendo, para en la presencia y con el espíritu que tenemos de sabiduría y de revelación, pues Padre, enséñame estas cosas y vamos viéndola. Entonces vamos viendo ciertamente cómo Dios condena al hombre, vamos viendo cómo Él condena a esa vieja naturaleza que se apartó de Él. Y efectivamente vamos entendiendo cómo Él tuvo que enviar a la muerte a su Hijo para recuperar aquello que nosotros habíamos estropeado y perdido. Pero Dios nunca, nunca arregla nada de lo que el hombre haya estropeado, sino que siempre comienza de nuevo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios no va a mejorar nada de nosotros, de nuestro viejo hombre. El viejo hombre no se modifica, jamás. El viejo hombre jamás. No, se ha quedado igual de destruido en la cruz que nuestro Señor Jesucristo. Y esto corresponde también cuando Dios le dijo al profeta que fuese a casa del alfarero. Y acordaros que cuando él llegó, el alfarero estaba haciendo un vaso de barro y ese barro se cayó y se desmenuzó. Él no se puso a arreglar el vaso, sino que sacó uno nuevo. Esto es una palabra muy viva, efectivamente, de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo cual es muy hermoso. Lo cual es muy hermoso, o sea, es saber que somos un nuevo hombre, es algo maravilloso, es algo que bien, Padre, o sea, si lo que antes has hecho era tan bello como lo podemos ver en un niño que todavía no ha absorbido las cosas del mundo, ¿cómo será este nuevo? Y entonces efectivamente todas las cosas buenas que nosotros comenzamos a ver en la palabra, comenzamos a reconocer que son las cosas de nuestro Cristo. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, que el marido ame a su mujer, comenzamos a ver que este es el hombre nuevo y que él dice esto de Cristo y de la Iglesia. Y que ciertamente el amor primero y la comunión primera es con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y con su Hijo. Y que este es el amor primero. Y que todo lo demás nos viene por añadidura cuando tenemos. Y que todo esto sale de nuestro Cristo, no sale de nuestro viejo hombre. Que cuando Él dice el que hurtaba no hurte más, no es que nosotros dejemos de hurtar, sino que el nuevo hombre jamás tiene por qué hurtar, porque su Padre le da todas las cosas en abundancia y reconocemos ciertamente que nada de lo que está escrito en la ley la podía cumplir el hombre viejo, sino que son los atributos naturales de nuestro Cristo. Y ya no nos ponemos debajo de la ley para cumplirla, sino que miramos a Cristo, que la cumple naturalmente. Fíjate todo lo que hay aquí, el tesoro, y comenzamos a entender entonces las Escrituras, cómo es tan duro nuestro Dios con el hombre. Y sabemos que se está refiriendo efectivamente al viejo hombre y a lo que nosotros éramos por naturaleza, igual que los demás, hijos de ira. Y todo eso para que no lo tengamos en cuenta y que todos los mandamientos y toda la ley que aquí está escrita la cumple naturalmente Cristo en nosotros. Así que ahora, como niños de pecho, inclinamos nuestros sentidos para la nueva creación, que es la obra que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. Preguntándole al Espíritu, efectivamente, ¿cómo hago yo ver, cómo podemos ver qué es esto del viejo hombre? Bueno, pues me inclino a ir a Romanos, porque Romanos es la doctrina. Romanos es un libro, es el último libro antes de Hechos 28,
es donde acaba el primer ministerio de Pablo para con los gentiles, antes de comenzar el gran secreto, cuando lo puso en prisión y le dio a conocer el gran secreto, donde sí que abrió una nueva posición, una nueva compañía, un nuevo llamamiento, una más suprema esperanza. Pero mismo ese gran secreto, hay cantidad de cosas en Romanos que se aplican también en nuestro cuerpo. Entonces, para ver un poco claro y cómo este hombre viejo que Dios crucificó, al cual y cómo no le hacemos caso, cómo lo reconocemos. Este verbo reconocer se está haciendo muy vivo. Fíjate cómo Dios nos enseña las cosas. Yo comencé a hacer varias traducciones donde aparecía, donde Charles Welch, Stuart Allen, Bullinger, hablan mucho de no conocer, sino reconocer. Y esto es lindísimo porque siempre me está viniendo otra vez la imagen de los niños. Ahora, sobre todo mi mujer, no os imagináis cómo disfruta porque tenemos 3 nietos y ha nacido uno ahora que ha hecho 4 meses y mi mujer se vuelve loca mirándolo y le hace vestiditos. Tengo por aquí porque siempre está haciendo cosas y en gorritos y bueno, él vive en Lisboa a unos 70 kilómetros, por tanto no lo vemos mucho. Pero ya con 4 meses la reconoce y entonces se ríe cuando la ve. Esto es tan impresionante. Bueno, pues esto es reconocer. Él no conoce a Teresa ni sabe nada de ella, pero la reconoce. De ahí esta bellísima diferencia entre los dos verbos, ¿no? Reconocer. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, mismo cuando pensamos que sabemos algo, dice Dios, es que no lo sabemos como conviene. Por tanto, no es acumular cosas. Otra gran esclavitud que he tenido en mi vida muchas veces. Ay, quiero aprender, porque cuando aprenda esto ya estoy preparado para cosas más profundas y no funciona así. No, para nada. Es cierto que hay veces que el Espíritu, pues, en su consuelo nos limpia, de tal forma que no nos acordamos de la crisis que hemos pasado, de la tribulación que hemos pasado, la tenemos tan... Y hemos ya servido de muchísimo provecho, pero esto no acaba por aquí. A partir de ahora ya no soy feliz toda la vida y fíjate, ya no tengo que hacer no, con esto ya... No, dice nuestro Dios que el que no, con Cristo, formándose en nosotros, el que no recoge, desparrama. Es decir, que nunca acaba. Siempre nos va dando más y más y más riquezas. Y es maravilloso, a medida que nos abre una puerta, pues también vienen otras responsabilidades, vienen otras maravillosas y que podemos llevar a cabo y que Él además nos pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero digo, nunca acaba, nunca acabamos de ver, porque por eso es un Dios ilimitado. Bueno, pues Romanos, efectivamente, es un libro de doctrina y además la primera epístola después del libro de Hechos, cuando se da la ceguera de Israel. Es un libro escrito antes de terminar el libro de Hechos, es antes de él viajar a Roma, como dice en el versículo 28 del libro de Hechos, y donde también los romanos y también los judíos de la dispersión pues repudiaron el arrepentimiento y se dio entonces la ceguera de Israel, con la cual termina el primer ministerio de Pablo
y entonces Dios efectivamente lo envía, lo pone en prisión. Él se llama el prisionero de Jesucristo, pero ciertamente apela en Jerusalén con su caso, lo llevan a Roma para ser juzgado, y esto es todo posterior a esta epístola, claro. Pero esta epístola está escrita como la primera porque tiene muchísima doctrina. Así que toda la palabra de Dios es inspirada y de toda podemos aprender un montón de cosas. No toda es para nosotros, pero su verdad, claro que nos muestra y nos da a conocer mucho más a Dios. Sea la verdad para un solo periodo de tiempo o para un cierto tipo de personas, judío, gentil o la Iglesia de Dios. Pero bueno, entonces en Romanos dice, solo en el capítulo 1, pues Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Pero las buenas nuevas pueden ser de muchas clases. ¿Okay? Aquí dice el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Por tanto, esta es una epístola donde no vamos a encontrar nada del gran secreto. Esta es la última epístola antes de Dios encerrarlo, encarcelarlo, para dar a conocer el gran secreto. Esta es una epístola que da las buenas nuevas de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Acerca de qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, como estaba escrito en sus profetas que vendría por la carne. Y esto es, él aquí es un apóstol de este Evangelio. Sin embargo, en Efesios, Colosenses y las demás epístolas escritas después de Hechos 28, ya no dice que sea este Evangelio, sino su Evangelio. Es impresionante. El que Dios le dio a él para dar a conocer. Es hermoso poder ver todas estas cosas ahora, cuando entendemos cómo la espada es la palabra es una espada que divide sus cosas y nos las da a entender. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, como habían explicado los profetas, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y por quien recibimos nosotros la gracia y el apostolado, dice Pablo en este momento. Recibimos nosotros, Pablo, y no solo él, sino otros también, unos para ser apóstol de los gentiles como él, otros para la circuncisión, pero todos lo recibieron de parte de él. Para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor de su nombre. Muy bien, después tenemos en el versículo 9, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, los que estáis en Roma, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Vuestra fe en el Hijo, vuestra fe en el Evangelio que habían dicho los profetas. Esa es la fe, lo que ellos tenían, conocían lo que habían dicho los profetas y lo aceptaban. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, el que ha explicado anteriormente que fue dicho por los profetas, las buenas nuevas de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué bonito. Acabo de terminar un artículo que lo enviaré mañana, que se llama Las dos naturalezas, el alma y la oración. ¿Y cómo puede decir Pablo que es siempre, continuamente? Uno dice, no, esto es un exagero, él no podía, porque con tantas cosas que tenía para hacer, no, él no podía estar siempre orando. Pero esto viene otra vez por nuestra convicción de que, a veces subconsciente, de que reducimos la oración a un local apartado, donde podemos arrodillarnos
y derramar nuestros corazones a Dios. No, verdaderamente la nueva naturaleza está siempre en continua comunión con el Padre Celestial y todo lo que sale de ella es oración. Por eso es que pude decir siempre orando por vosotros, siempre. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, o sea, todavía no había ido, esto es antes de Hechos 28, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Para qué? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, es decir, con mis dones espirituales, ver que Dios está conmigo, recibir lo que tengo para contaros, y es que os arrepintáis. Esto es lo que quiere Dios de Israel y también del Israel de la dispersión, a fin de que seáis confirmados. Este don es para confirmación, y ciertamente todos los milagros que hicieron estos apóstoles, todas las maravillas, era para confirmación de que Dios estaba detrás de ellos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, acerca de su Hijo, que vino, que fue crucificado, que fue repudiado, pero que ahora está dispuesto a venir, en este momento cuando les escribía, si vosotros os arrepentís. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Bueno, aquí antes leía y yo decía, estos son los estorbos de Satanás. Pero no es cierto. No es cierto, aquí no dice nada. Cuando Satanás le estorbaba, él decía, pero Satanás me estorbó. Aquí simplemente él tenía el deseo, pero esperaba que Dios le dijese. Hasta ahora no me ha sido permitido, esto es lo único que sabemos. Y efectivamente él tenía que llevar el mensaje del arrepentimiento a las otras iglesias antes que fuese a la dispersión. Él quería, pero hasta ahora no se lo había permitido el Espíritu. Y esto es hermoso con el artículo que estoy traduciendo sobre la oración. No hay tal cosa como oraciones no respondidas. Porque nosotros podemos pedir y aguardar algo de nuestro Padre y no llega. Y el no es una respuesta igual que el sí. Y nosotros debemos, en su sabiduría, aceptar. Efectivamente, que si no lo hemos recibido, o es porque no es el tiempo, o es porque podría ser para nuestro daño o perjuicio. A nosotros nos corresponde simplemente aceptar con mansedumbre, pero no es una respuesta igual que sí. Es maravilloso. Espero enviároslo mañana. Acabé la primera parte, estoy ultimando la revisión y después hay una parte más que tiene que ver con los fundamentos de la oración respondida. Y efectivamente vamos a ver cómo muchos de nosotros oramos por cosas que estaban disponibles en otro tiempo o que son para otro grupo de personas, otras iglesias, que iglesias son llamados con un cometido. Así que también una de las cosas por las cuales no recibimos es que son cosas que no son para nosotros. Y podríamos incluir muchas cosas, pero no quiero alargarme demasiado. Vais a recibir esos artículos. Bueno, dice, he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice, porque no me avergüenzo de estas buenas nuevas. Aquí no me avergüenzo de estas buenas nuevas, de que podemos arrepentirnos, que Cristo viene, está disponible, venir si Israel se arrepiente, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también a los gentiles. Esto es lo que estaba siendo un conflicto enorme en la iglesia. El judío no permitía que el gentil pasase a tener estos privilegios, aunque ellos fuesen primeros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
La justicia de Dios, la que nos ha dado, es por fe. Yo soy justo por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es increíble. Así es como lo debemos recibir. Por la fe nos ha justificado, como aquí está escrito. Después, con mucho más claridad. Vamos a ver el hombre viejo. Dice que la ira de Dios, la ira, ¿okay? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios contra estos que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios dice que le manifestó a todos los hombres. ¿Y cómo? Vamos a seguir leyendo. Le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo aquel que viene al mundo puede ver las maravillosas obras de la creación de Dios. Ciertamente, cuando somos renacidos de este espíritu, ahora las vemos más bellas, por supuesto, aunque estén rodeadas de muerte. ¿Por qué? Porque Dios le puso estas cosas en sus manos al hombre y cayendo él cayó lo que él había puesto en sus manos. De ahí que pasase la muerte a toda la creación. Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, esperando la redención. Sin embargo, es tan hermoso. Es decir, un hombre puede dar millones de euros por una obra de arte que alguien haya pintado y nadie ha sido capaz de darle vida a un mosquito. Es que un mosquito de la naturaleza testifica que tiene que haber un autor por detrás. Y el que niegue que hay un autor por detrás, ciertamente no tiene excusa. Por eso son entendidas su invisible poder, lo que se hace visible en el espíritu, pero es invisible para el hombre cuando llega al mundo, ¿okay? Hasta que aprende por la fe, hasta que Dios lo puede aprender por las cosas de la naturaleza y tener temor de Dios, tener temor del Creador. Así está escrito. No tienen excusa por eso. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aunque ellos lo quieran negar, pero no, naturalmente que hay un conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto quiere decir con esto que sus sentidos sean del hombre viejo. No nos ha dicho literalmente nada. Dios dice que creó al hombre en Nefesh Kai y que era bueno en gran manera. Pero ¿qué están haciendo? Están deteniendo, están quitando el recibir sus cosas, como dice anteriormente. ¿Okay? Detienen con injusticia la verdad. Ellos son los que detienen. Esto crea el hombre viejo, esto crea la vieja naturaleza, porque han detenido efectivamente la influencia de Dios en su vida. Esto es el hombre viejo. Se hacen claramente visibles, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es impresionante. Se aprovechan de todas las cosas que Él ha hecho, pero nadie le da gracias. Nadie.
se queda sumiso, ciertamente, y agradecido con lo que ve, con lo que siente, con lo que toca, con lo que huele. Antes de eso se cría sus propias leyes. ¿Me entiendes? Sino que se envanecieron, una vez que detuvieron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Ah, no, no, yo puedo distinguir muy bien. Y además recuerda cómo le pareció a Eva atractivo en gran manera el fruto del árbol del bien y del mal. Deteniendo a Dios, mi razonamiento es capaz de llegar a ser como Dios, sabiendo yo el bien y el mal. Esto es lo que le presentó la serpiente y a ella le pareció maravilloso. Y dio de comer también a su marido, el cual comió con ella. ¿De qué? Detuvieron la verdad, la pararon. Esto ocasionó al hombre viejo. Se hicieron necios en su razonamiento. Dice, se envanecieron, se hicieron vanos en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pero vamos a ver, él ya era necio antes de eso. Y os pregunto, ¿es necio el corazón de un niño? Pues claro, pero es maravilloso. No tiene que ver. Una cosa es necio, otra cosa es del hombre viejo. No. ¿Y necio por qué? Necio porque detuvieron la verdad, no porque Dios lo hubiera hecho así. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así fue como se volvieron. Naturaleza vieja. No fue su corazón que los engañó en este caso, sino que primero ellos detuvieron la verdad. Después se envanecieron en sus razonamientos, no queriendo tener en cuenta a Dios. Y después su necio corazón se quedó entenebrecido. ¿Ok? Y se hicieron sabios ellos mismos. Se hicieron sabios, ¿no? Yo puedo. Se hicieron, y haciendo eso, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, fíjate, no contentos con esto, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que era ciertamente la verdad, con la que no se corromperían en sus sentidos, ni en su razonamiento, ni en sus corazones, cambiaron también la gloria de Dios, cambiaron, ¿ok? Cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí hay una degradación, aquí hay una depravación que va de más a menos, como la imagen de Nabucodonosor, que la cabeza era de oro, fue pasando a plata, después el bronce y terminó barro. Bueno, pues aquí dice que la fueron cambiando en esos razonamientos que iban haciendo y entonces primero figura de hombre. Ah, hicieron la figura de un hombre, Dios es así. Y todas estas figuras de Jesucristo también hoy. Y vamos a una iglesia, por supuesto no con el significado de la palabra iglesia en la palabra, que es mucho más hermosa. No, el hombre degrada todas sus términos y sus palabras. Y hoy una iglesia se confunde pues, con un templo de ídolos y vemos imágenes de hombres, ¿no? Pero no, también después primero imágenes de hombre. Después dice de aves, aves que vuelan. No, vamos a hacer una imagen sublime de un ave volando. Y así están, unas religiones tienen las aves, los egipcios tenían el ibis, el otro tenía, y de ahí pasaron a cuadrúpedos. Y el propio Israel en el desierto sacó un buey, como tenían los egipcios. Y de cuadrúpedos pasaron para reptiles que se arrastran por la tierra.
Y así fueron haciendo a Dios, lo fueron degradando en sus vanos razonamientos. Esto es viejo hombre. Esto es ciertamente con lo que hemos sido contaminados, con el pecado que se introdujo por un hombre en su desobediencia y prefirió antes ser él el Señor de su vida y saber lo que es el bien y el mal por sí, por sus vanos razonamientos. Esto es viejo hombre, esto es lo que ha contaminado al hombre. Detener la verdad a sí mismo, no sus sentidos, no su razonamiento, no su corazón, sino detener la verdad en lo que Dios había criado tan maravillosamente. Así mismo. Por lo cual, con esa degradación, Dios no tuvo más remedio que entregarlos a la inmundicia, en las concupiscencias, que son los deseos ardientes de sus corazones, ya entenebrecidos, ya hechos polvo. ¿Entiendes? No como Dios lo había hecho para inclinarse a la verdad, sino en sus razonamientos, así se volvieron, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. ¿El cuerpo era malo? No, lo deshonraron ellos. Fueron bajando de mal a peor, fueron degradándose, como va el mundo, de mal a peor y como va a acabar. Sabemos todos por la profecía que estamos viendo y que Amparo está presentando tan maravillosamente. Así va a acabar, y va a acabar en sus juicios, efectivamente, para que algunos se vuelvan para Él y pueda salvar a algunos. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Sus corazones se comenzaron a entenebrecer y sus deseos eran macabros, eran lo más bajo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron otra vez la verdad de Dios por la mentira. La mentira, eso es lo que hizo el hombre viejo. Esto es lo que hizo la vieja naturaleza. Esto es de lo que nos han empapado a todos cuando llegamos al mundo. Y esto es por un hombre que se introdujo el pecado, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es genial. Toda la idolatría, toda la teología, que es a la criatura, y sed buenos unos con otros, y toda la basura que hay ahí, antes que al Creador, que ciertamente es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, el cual es bendito por los siglos, el cual es bendito por los siglos, por todas las edades, es lo que significa esta palabra siglos. Amén. Por esto Dios otra vez los entregó a pasiones vergonzosas, esas concupiscencias, esos deseos ardientes de sus corazones entenebrecidos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no es llegar tan bajo que es un problema para que nuestro Dios salve a los hombres, sino ciertamente tener en cuenta a Dios, llegar a un estado tan calamitoso que ya dices, ya no sé a dónde ir, Padre. Si hay un Dios que me saque de aquí, esto fue lo que sucedió en mi vida y en muchas vidas. Esto es lo que va a suceder cuando caigan sus juicios, ciertamente, y Él deja que nos vayamos al fondo
para que ciertamente cuando estemos allí y clamemos, Él nos saque de ese pozo horroroso. Y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Fíjate cómo se toma el tiempo para poner todo lo que hay en la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que esto reserva a la muerte? ¿Qué es lo que esto reserva? ¿Qué es lo que Él nos hace ver? Que tuvo que crucificarlo en la cruz. Pero ahora entendemos el acto de amor que fue Él entregarse por nosotros cuando éramos nosotros los que no lo merecíamos. ¿Veis el sacrificio, lo que comporta y lo que consiguió para nosotros? Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, en la palabra está escrito todo esto, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y a todos nos crucificó Dios en el viejo hombre, en todo esto. Fijaros, esto es. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. No solo las hacen, sino que hay asociaciones de estas maldades. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y esto se lo dice a todo hombre y a toda mujer, cualquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú dices, no, yo hasta ahí no puedo haber llegado. Nosotros si leemos esto, yo tan malo así no soy. No, lo único que hemos hecho ha sido refrenar nuestras almas, pero ciertamente a donde hubiésemos llegado es a esto, y a muchos éramos algo de esto que aquí está escrito. Por tanto, es bueno reconocer qué es lo que hay en nuestra vieja naturaleza conforme Él nos lo dice. Esto va a hacer con que ciertamente Dios, qué salvación más grande, qué cosa más hermosa, que tú nos recuperases de todo esto. Ahora bien, después el capítulo 2, para no alargarme más, después comienza a decir que el judío, esto lo hace para todos los hombres de todas las naciones, después enfoca este mismo problema en el judío y termina diciendo que no hay excusas, ya hemos condenado tanto al judío como a los gentiles. Pero bueno, de todas maneras, reprendiendo al judío, diciéndole qué es lo que él tiene por su misma naturaleza, tenemos un ejemplo de qué es lo que hace el Espíritu en nosotros y la antítesis, qué es lo que el hombre natural y el hombre viejo tenía en su corazón, sin conocer a Dios, sus cosas invisibles. Esto lo tenemos cuando dice, en el versículo 14, después de haber reprendido al judío, dice, porque cuando los gentiles, cuando los hombres de las naciones que no tienen ley, vosotros lo teníais, esto es una ventaja que vosotros judíos teníais, porque vosotros teníais escrito lo que Dios era, ¿ok? Pero ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es la ley que todos tenemos escritas en nuestro corazón? No le hagas a tu prójimo aquello que no quieres que él te haga a ti. Esta ley la ha puesto Dios en el corazón de todos los que vienen a este mundo. ¿Por qué yo no te hurto a ti?
Porque tampoco me gustaría que tú me hurtases a mí. ¿Por qué yo no te mato a ti? Porque no me gustaría que tú me matases a mí. ¿Por qué no te miento a ti? Porque no me gustaría que a mí se me engañase. Esto es una ley natural que está escrita en el corazón de todos los hombres. Y además, en la segunda resurrección, cuando se levanten todos, chicos y grandes, que no hayan pertenecido a ninguno de los llamamientos de los que están prescritos para la primera resurrección, esta es la manera por que van a ser juzgados. Muy bien. Bueno, este es un símil de qué es lo que hace el Espíritu. Si el hombre natural, muy bien, viene al mundo y consigue, y hay muchos que consiguen, realmente todos hemos conocido personas que no confiesan el nombre de nuestro Dios ni de Cristo, ni los vemos, pero tienen una presencia como de Dios consigo. Son hombres buenos, son hombres, personas que hasta han servido de ejemplo para nosotros en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Yo siempre me he preguntado por estas personas, Dios, ¿quién son? Estos son los mansos de la tierra. Estos son los que no saben que cuando un hermano de Cristo tuvo hambre, le dio de comer. Que cuando tuvo sed, le dio de beber. Que cuando lo vio desnudo, lo vistió. Y le van a preguntar cuando Jesucristo le diga, venid para este lado, vosotros. Y le van a decir, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hiciste a uno de estos hermanos. Y muchos van a acercarse y decimos, no echamos nosotros espíritus diabólicos fuera, no sanamos y hicimos milagros en tu nombre. Y a eso les va a decir, para allá, para el otro lado. ¿En qué se van a diferenciar? Efectivamente, en que ellos, la ley de su corazón, la que Dios ha puesto en todos los hombres, esa la llevan consigo. Bueno, pues igual, pero mucho más alto, es tener un espíritu que discierne como una espada las cosas que son del hombre viejo y las que son del nuevo. ¿Entiendes? Nosotros no tenemos que pelearnos con nosotros mismos. Nosotros nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Y así, con la tendencia del niño que reconoce a su padre, él es el que es responsable para ir dándonos y madurando nuestros sentidos para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero ya no pelearos con vuestros sentidos ni con vuestro corazón. Cuando escuchamos, perverso es el corazón, engañoso más que todas las cosas, no es el corazón que él hizo, que es igual al que tenemos. Es el corazón que nos explica también en Romanos, el que para, el que detiene la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es el que está en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a intentar entenderlo si no es Él que se va formando en nosotros y que nos ilumina? Que ciertamente es la buena obra que Él ha comenzado y Él es fiel y justo para terminarla hasta el día de Jesucristo, perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por eso nuestros miembros ahora no nos peleamos con ellos como yo me he estado peleando durante años. Hasta que por fin, y yo creo que en fin, Dios utiliza todo, por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora no solo ya no me acuerdo de esa crisis, como he visto el gran provecho que tuvo para que Dios, cansándome de aquella manera, pudiese llegar a enseñarme que no, que mi convicción estaba equivocada, que Dios hizo al hombre nefesh kai,
que Dios hizo al hombre un corazón como el que tiene hoy en día, pero sin detener la verdad, sin detener el camino, sin detener la vida que nos ha puesto dentro. Podemos disfrutar, aunque ciertamente este viejo hombre se desgasta todos los días. Pero para reconocer a Dios, me hubiera gustado seguir más adelante, porque él ahora explica cómo entra el pecado por un hombre, y entonces como justo que es Dios por un hombre entra mucho más, una bendición mucho más grande, y dice: justificados pues por su Hijo Jesucristo tenemos paz con Dios. Este es el primer versículo después de explicar todo esto. Tenemos paz con Dios. Solo este versículo, si lo hubiésemos leído la primera vez y no hubiésemos tenido convicciones, no nos hubiésemos dejado robar de nuestro reposo en Cristo. Justificados, sabiendo Dios lo bajos que somos en nosotros mismos, sabiendo todo lo que tenemos en nosotros mismos, porque detuvimos la verdad y ahora la única cosa que creemos es la verdad. Sabiendo todo esto y que somos dos naturalezas que están en conflicto, tenemos paz con Dios. Por tanto, no le ocultamos nada de nuestro corazón para que Él nos limpie nuestros pies. Tenemos un Salvador que adora limpiarnos nuestros pies, que son las influencias que nos cautivan diariamente del mundo, de lo exterior. Él nos limpia nuestros pies para efectivamente presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Gracias. Bueno, Juan, maravilloso. Dejas en nosotros, pues, es como el comienzo. Quedamos como listos para empezar a entenderlo. Quisiera rescatar dos frases para que queden en lo profundo de nuestro corazón, como fueron nuestras oraciones al comienzo, que hay cosas que debemos trabajar. Dijiste algo muy importante. No se puede vivir con una sola naturaleza. Esto es definitivo, o sea, es lo más lógico que se podría entender de toda la enseñanza, a pesar de que, o sea, las dos están en nosotros, y entonces pretender un andar espiritual sin la vieja naturaleza no es posible, porque está ahí. Entonces me encantó, o sea, en el momento en que uno quiera volverse espiritual, no puede, porque no puede, estamos... Entonces, no se puede vivir con una sola naturaleza. Eso quiere decir que necesitamos las dos naturalezas, las necesitamos, porque Dios así lo quiso y así nos formó. Y una frase, o la siguiente, dice: en mí no hay nada bueno. Siempre lo decíamos hasta ahí, siempre decíamos: no, hay que negarnos a nosotros mismos, hasta ahí vamos. Lo que he podido ver de esta noche, y pues comienzo a trabajar, en mí no hay nada bueno sin Cristo. Y ese era el pedacito que le hacía falta, pienso yo. En mí no hay nada bueno sin Cristo, que cambia toda, claro, porque es todo lo que tú nos has explicado. Entonces, bueno, es un tema, y como nosotros lo venimos trabajando, es un tema que está puesto ahí, que nos atañe a nuestra vida, y pues que Dios nos va a seguir iluminando. De todas maneras, pues no hay que cerrar la posibilidad de pronto de darle un poquito más de tiempo o continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, pues lo trabajaremos, lo miraremos, porque efectivamente hay que decantarlo un poco más. Es muy importante, muy importante. Necesitamos todos el consuelo. Estamos en medio de las aflicciones. Todos sufrimos aflicciones a diario, aflicciones emocionales, de trabajo, bueno, qué sé yo, pero, y vivimos en ese conflicto. Entonces es necesario poder acceder a ese consuelo y a esa paz. Te agradezco, Juan, porque compartes esto con nosotros. Y bueno, vamos a cerrar entonces con una oración, una gran noche. ¿Alguien quisiera bendecirse cerrando con una oración?
por favor. Sí, Amparito. Gracias.